Les saludo en esta mañana, que la bendición del Señor nos acompañe mediante el conocimiento de su palabra. Vamos a abrir nuevamente la Biblia en Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Yo pensé que ya se lo habían aprendido, son solamente dos palabras. Todos puestos en pie, lo decimos todos juntos, sin mirar la Biblia, dice así: no matarás. Amante Señor nuestro, autor de nuestra salvación, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por su palabra. Y le damos gracias, Señor, por esta comunión que podemos tener junto a los hermanos. Le rogamos que su presencia nos santifique para tomar este alimento espiritual, para poder crecer en la fe y en el conocimiento de su verdad para con nosotros en el día de hoy. Se lo rogamos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Asiento, hermanos. El mandato, porque es un mandamiento, de no matarás, está integrado en el segundo mandamiento resumido por Jesucristo, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que resume la segunda parte de los llamados 10 mandamientos. Recordemos que los 10 mandamientos es como la columna vertebral de la moralidad, que es la conducta que exige Dios para el ser humano. La primera tenía que ver con amar a Dios, es decir, la relación del hombre con respecto a Dios y cómo éste debe hacerlo en la forma que demanda Dios en su palabra. Ahora estamos dentro de este mandamiento de no matarás, viendo uno de los aspectos importantes con respecto a la relación que debemos tener con el prójimo. No matarás no simplemente es un mandato literal de ir y matar a otra persona, sino que vamos a ver a la luz de la Biblia que es mucho más profundo. Y vemos que en el fondo todo lo que estamos viendo con respecto a estos mandamientos es la esencia de la naturaleza de Dios que se impone como un estándar para todos los hombres, especialmente a los que son hijos suyos. Nosotros debemos regirnos por este estándar de moralidad que es el comportamiento que exige Dios para todos los que son sus hijos.
en primer lugar, debemos ver una palabra que para poder ir entendiendo en profundidad todo este mandamiento, que es la muerte. La muerte para algunas personas es realmente un tema que no quieren escuchar. Y para entender la muerte, primero tenemos que entender qué es la vida. La vida es Dios mismo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la vida emana de Dios. Es la voluntad de Dios que todas las cosas que existen, que tienen vida, han sido dadas por su poder, el poder de su palabra, para poder otorgar la vida. Y este es un misterio grande que hasta el día de hoy nos preguntamos: ¿qué cosa es la vida? Y la filosofía intenta dar respuesta y no la encuentra. La evolución se encuentra con un gran problema de dónde se originó finalmente la vida. Y la teoría, la lógica, choca contra este concepto que significa la vida misma. Pero hay algunas preguntas. El mandamiento dice claramente: no matarás, que es la relación de un hombre con respecto a una persona. Pero vemos en el Antiguo Testamento de que Dios manda a ejecutar a muchos pueblos, a muchas personas. Y es más, en la ley, dependiendo de algunas cosas, estaba prevista la pena capital. Y si sucedían algunos hechos, estas personas tenían que ser muertas por los jueces después de un juicio. Y por lo tanto, tenemos que entender por qué este mandamiento dice: no matarás. Si Dios pedía muchas veces la vida de las personas, ¿acaso Dios se estaba contradiciendo? Recordemos que Dios es el autor de la vida y la vida le pertenece solamente a Dios. Y Él demanda de la vida de los seres humanos cuando Él quiere. Por lo tanto, cuando Dios da una orden en el Antiguo Testamento de ejecutar a una persona, no lo hace simplemente por un simple sentimiento, sino que hay un proceso que involucra el castigo. ¿El castigo de qué? Del pecado. De un pecado horrendo en el cual esa persona, bajo un juicio bien establecido en la ley, ¿no es cierto?, finalmente esa persona era muerta de distintas maneras. Y el hombre no es el autor de la vida y no le está permitido tomar la vida de otra persona. Solamente Dios es el que puede disponer la pena de muerte o tomar la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano, porque Él es el dueño, es donde de Él emana todo lo que significa la vida. Y vamos a ver algunos versículos para ir entendiendo. En Génesis 2:7 dice lo siguiente. Ustedes se ponen los lentes, yo me los saco. Dice Génesis 2:7 en su palabra: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Qué importante es este versículo. Este versículo es el inicio del ser humano.
es la forma como se origina la vida. Y este concepto que está establecido en este versículo no tiene explicación con ninguna otra teoría que se ha formado el hombre con respecto a la creación de la vida. La única lógica explicación es la que contiene la palabra de Dios. Tiene que haber un ser supremo, perfecto en toda su naturaleza, que haya dado origen a todo lo que existe. En la perfección que está hecha toda la creación, y especialmente en la formación del ser humano. El ser humano no es un simple animal, es hecho a la semejanza de Dios. Y según la Biblia, la vida está dada por Dios mismo. Y esto significa que Dios ha comunicado parte de su naturaleza en la formación del hombre. Es por eso que el hombre tiene una moralidad que involucra también la conciencia, que la vamos a ver un poco más adelante, que no tienen los otros seres vivos. Ni las plantas ni los animales tienen lo que tiene el hombre en su formación, en su naturaleza. Y es una creación especial que ha hecho Dios con respecto a todo lo creado, la formación misma del ser humano. En este versículo de Génesis se menciona cómo fue dada la vida a los seres humanos, cómo Dios otorga esa vida y traspasa parte de su ser en la formación del ser humano. También la Biblia, ahí mismo en el Génesis, nos dice que Satanás ha sido, dice la Biblia, homicida desde el principio. O sea, del momento cuando se origina la vida del ser humano, ya Satanás está actuando como un homicida. Homicida es la persona que mata. Recuerden el mandamiento, no matarás. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Bueno, ese ladrón es Satanás. Satanás vino para hurtar, para matar y destruir. Enfatizamos que Satanás ha sido homicida desde el principio. La Biblia presenta la muerte misma, como una separación. En este caso, el alma que fue puesta en el ser humano, cuando el alma se separa del cuerpo, se produce el fallecimiento o la muerte. Pero también da una implicancia a la muerte con respecto a la vida espiritual. El hombre, cuando se separa de su creador, de Dios, nos habla la Biblia de una muerte también espiritual. Y esa muerte espiritual se produce cuando el pecado entra en la naturaleza de los seres humanos. La muerte es el resultado del pecado. Por lo tanto, esta separación que tenemos con respecto a Dios, del ser humano con respecto a Dios, se ha producido finalmente por el pecado que entró en la naturaleza humana. En Génesis 2, versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás.
El hombre, por supuesto, que fue colocado como cabecera de la raza humana, Adán, pecó, junto con su mujer, Eva. Y ese pecado ha sido traspasado a todas las naturalezas de todos los seres humanos, hasta nosotros en el tiempo de hoy. Y así lo enseña la Biblia. Pablo en Romanos 5:12 le dice lo siguiente: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Por lo tanto, todos nosotros somos pecadores en naturaleza, y eso por producto de la desobediencia de nuestro padre Adán. Ningún ser humano, ninguno, puede declararse bueno en la presencia de Dios, es decir, que no tiene pecado. Todos los hombres son pecadores. ¿Los cristianos son pecadores? Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Miserable hombre de mí, escribía Pablo, ¿no es cierto? Reconociendo que muchas veces, tratando de hacer las cosas bien, finalmente terminamos haciendo lo contrario. En Romanos 5:12 dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Esta verdad es realmente innegable. No hay persona que no haya cometido pecado. Y continuamos pecando hasta el último segundo seguramente de nuestra vida. ¿Quién puede controlar efectivamente sus pensamientos? ¿De dónde nacen las acciones del ser humano? Muchas veces queremos consagrarnos a Dios, pero en nuestra naturaleza, esa ley que está dentro de nosotros siempre nos lleva a hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y así lo sentencia también Pablo en Romanos 3:23, versículo muy conocido por todos los que aprendemos versículos para poder evangelizar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el enfrentamiento que hace la Biblia al ser humano, despertando la conciencia de su naturaleza, de su pecado, la realidad de su pecado que está presente en todas nuestras vidas. Y rubricamos con Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, resumiendo, ¿qué es la muerte? La muerte es la consecuencia de la desobediencia, del pecado que hay en toda vida que Dios ha dado a cada ser humano. Y no hay nadie que pueda escapar a esta realidad. Es por eso la sentencia de parte de Dios que todo hombre morirá. Es por eso que del momento que nacemos, inmediatamente está sentenciada sobre nuestro futuro que algún día enfrentaremos la muerte. Y es por la naturaleza que todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Esto nos lleva a entender cuál es la esencia finalmente del mandamiento: no matarás. Y para eso vamos a ir a Deuteronomio
que ahí está explicada la esencia de este mandamiento: no matarás. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y guardes sus mandamientos, y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy de vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Este mandamiento, no matarás, no es simplemente tomar un arma y matar a una persona. Involucra el principio de servir solamente a Dios y no ir tras los valores que enseña Satanás. Por lo tanto, el no matarás es una invitación a todo ser humano para que busquen con todas sus fuerzas el poder servir a Dios, no servir a Satanás. Satanás encontramos muerte, encontramos destrucción, encontramos engaño, una destrucción de la vida, de la naturaleza humana, que se va perdiendo cuando se entrega a estos valores que ofrece Satanás. Satanás domina el mundo, domina la sociedad, tiene dominado la conciencia de muchas personas que gobiernan. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, buscar su presencia, buscar servirle con todas nuestras fuerzas, y esa es la esencia de este mandamiento. El mandamiento es que nosotros tenemos que servir y buscar a Dios y hacer en nuestra vida el cumplimiento de los mandamientos que están contenidos en la Biblia con respecto a la forma como nosotros tenemos que llevar la vida como hijos de Dios. La vida finalmente le pertenece a Dios. Él es el dador de la vida. Juan 14:6 dice, Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde vamos a encontrar vida? En Jesucristo. Él es el autor de la vida. Y Él, mediante su palabra, ahí en el Génesis, Él lo dijo y se manifestó la vida en la creación, en toda la creación y especialmente en la creación del ser humano. En Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 dice lo siguiente. Estas son palabras de Jesús. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, tenemos que seguir a Jesús,
Tenemos que aprender a escuchar su voz. Tenemos que saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. No llevar la vida de acuerdo a nuestros propios principios. Muchos dicen, yo manejo mi vida como quiero. No, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, mediante lo que Jesucristo es para nosotros en el día de hoy. Él es el autor de la vida y además Él se manifiesta en una forma activa. Él siendo Dios, creador de todas las cosas, Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener la salvación que significaba para nosotros los seres humanos la imposibilidad de que por nuestros propios medios podamos ser salvos. El poder superar aquella sentencia de muerte que había producto del pecado que hay en nuestra naturaleza. Él cumplió la ley. Él se hizo como uno de nosotros para que en ese sacrificio perfecto Él pudiera pagar el precio con su sangre de los pecados de todo el mundo. Es por eso que por gracia hoy día podemos ser hechos hijos de Dios, solamente aceptando el sacrificio de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesús no solamente murió, Él resucitó, porque Él demostró además que Él venció la muerte, superó la maldición que significaba la muerte en la raza humana. Él tomando representación de todos los seres humanos, por cuanto dice la Biblia que Él murió por todos los pecados de todo el mundo. Entonces Él vence la muerte a través de su sacrificio y además nos asegura que Él tiene dominio de la vida eterna. La vida le pertenece a Dios. Y gracias porque en su mano tenemos la seguridad de nuestra personal resurrección, que un día tendremos cuando Él nos llame en su segunda venida. Y gloria a Dios por ello, ¿no es cierto? Todos los cristianos, por ser merecedores, por el mérito de Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz para proveernos de la salvación. Este mandamiento, no matarás, involucra toda la acción de Dios para rescatar al ser humano que estaba muerto en su delito y pecado. Y Él lo cubre con amor, con el amor que se expresa en Jesucristo muriendo en la cruz. Y cubre todo el pecado este acto de amor. Y lo ha hecho por nosotros. Seres humanos pecadores, que lo único que merecíamos era la condenación eterna. Pero Dios, no sabemos por qué, nos ha amado y ha considerado nuestras vidas para que hoy día seamos llamados hijos de Dios. Cristo, por lo tanto, vino a cumplir todo lo que exigía la ley. Mateo, capítulo 5, del versículo 17 en adelante, dice lo siguiente. Mateo 5, versículos 17 al 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños,
y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo vino a cumplir la ley. ¿Qué cosa es la ley? En predicaciones anteriores veíamos que la ley es Dios mismo. La ley es el estándar moral que establece Dios en su palabra, que es perfecto porque es la perfección de Dios que se exige en lo que se llama la ley. Y la ley tiene que ser perfecta en todo su cumplimiento. Dios exige perfección en la vida de los seres humanos. Y gracias a Dios porque estamos en el perfecto, en Jesucristo su Hijo. Nadie por sus propios medios se ha justificado a sí mismo. Solamente lo podemos hacer por la obra de Cristo. Y es por eso que seguimos leyendo en este mismo capítulo, del versículo 21 al 26. Mateo capítulo 5, del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fato será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El estándar del mandamiento de la ley tiene que ser, incluso involucra las intenciones. Porque ¿de dónde nace el homicida? El homicida nace de un corazón que tiene ira. Y tenemos que aprender a dominar la ira. Como hijos de Dios estamos llamados a tener paz. Una paz, gozo, porque todo lo contrario significa ira, significa amargura. Amargura se opone al gozo. No debemos anidar nada que produzca amargura en nuestra alma. Y tenemos que aprender a superar los llamados, entre comillas, traumas. Tenemos que enfrentarlos con inteligencia, con la ayuda de Dios en nuestra vida. Tenemos que ir creciendo en estatura espiritual. Y eso significa hacerlo con inteligencia, buscando siempre el bien en todas nuestras acciones. Y de esa manera dejamos el pensamiento homicida. Todo ser humano es el reflejo de Dios. La vida, recuerden,
Si esa persona tiene vida, es porque Dios está ahí presente. Hay muchas veces dudamos si vemos a algunos seres humanos que realmente decimos, aquí no puede existir Dios. Pero ahí está la profundidad de nuestra alma, de poder alcanzar, incluso en aquellas cosas, a amar a aquella persona. Y decir que Dios tenga misericordia, ¿no es cierto?, de nuestra vida y de la vida de aquellas personas. En 1 de Juan 4:20 dice lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En el fondo, todas las cosas que nosotros hacemos, todas las cosas repercuten en nuestra vida espiritual. Hay personas que dicen, no, este es un problema espiritual. No, todo lo que hacemos repercute en nuestra vida espiritual. El no matarás está de acuerdo a la ley, el estándar de la ley. La ley de Dios es perfecta y nosotros tenemos que alcanzar la estatura de la ley en nuestra vida. Entre comillas, o sea, entre paréntesis, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, eso lo habíamos estudiado antes. No somos judíos, por lo tanto no somos parte de lo que en el Antiguo Testamento se llamaba la ley. Sí estamos bajo los mandamientos, y así fueron ratificados en Mateo capítulo 5, 6 y 7, Sermón del Monte. La ley de Dios es importante conocerla porque es el reflejo de la moralidad de la esencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la moralidad del hombre no es subjetiva, sino que es algo concreto. Por eso se habla de una moralidad objetiva. ¿Qué significa esto? Que Dios en su palabra nos enseña qué es el amor, qué es el juicio, qué es la verdad, qué es la misericordia. Todas las cosas están claramente definidas en la palabra de Dios. Y esa es la moral de Dios que ha establecido para todos los seres humanos. No es cualquier cosa el hablar de la moralidad para un cristiano. La moralidad está en base al conocimiento de la palabra de Dios, de la naturaleza misma de nuestro Dios. No es cualquier cosa, no es subjetiva, no es lo que le parece a una persona y a la otra persona le parece algo distinto, como sucede en nuestra sociedad en los pensamientos y valores que hoy día se fomentan, donde todo es subjetivo y hablamos de relativismo, porque cada persona entiende las cosas de acuerdo a su propio criterio. Y muchas veces esos criterios van cambiando a los intereses personales. Lo que hoy día se afirma, mañana se niega, porque va a atentar contra los intereses. Y vemos cómo los políticos, los presidentes, cambian su discurso, afirman una cosa y al poco tiempo vemos que están diciendo lo contrario y afirmando exactamente lo que atacaban poco tiempo atrás. El cristiano tiene valores
que son permanentes, que son la misma naturaleza de Dios. Y esos mandamientos que están contenidos en la palabra, es decir, la ley de Dios, simplemente es el estándar moral, objetivo, claro, de lo que exige Dios para la vida del ser humano. También, de acuerdo a esa ley, Dios ha dado una facultad también al ser humano con respecto al cumplimiento de la ley. Y eso se llama la conciencia. La conciencia nos indica si estamos haciendo el bien o el mal. El cuerpo, muchas veces cuando está mal, funcionando mal alguna parte de nuestro cuerpo, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabe un doctor? ¿Cómo lo sabemos nosotros que algo mal en nuestro cuerpo? Es por el dolor. Terminales nerviosos que comunican al cerebro que el brazo, algún organismo, ¿no es cierto?, alguna parte de nuestro cuerpo tiene problemas. La conciencia actúa de la misma forma y nos indica cuando el alma está sucediendo algo que no está correcto. Y la conciencia muchas veces no nos deja dormir, no nos deja tranquilos. Y sabemos que estamos muchas veces actuando mal por esa conciencia. Esa conciencia la ha colocado Dios en nosotros. Y esa conciencia, dice la Biblia, que se puede limpiar. Y eso se hace con la sangre de Cristo. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, porque Él dice que la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. Y no deja ninguno, ni en el pasado ni en el futuro. Todos los limpia la sangre de Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos que ir como cristianos a acudir cada vez que tenemos problemas de conciencia, de esa alma que no está bien sintonizada con la frecuencia de Dios. Tenemos que ir para limpiarnos mediante lo que dice Juan. Ir y confesar nuestro pecado delante de Dios, y Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Porque así lo ha prometido en su palabra. Por lo tanto, qué importante es esto. El cristiano vive en la seguridad de una moral que no cambia en el tiempo. No sufre los vaivenes de los valores del mundo. El bien solamente lo alcanzamos cuando estamos en lo que Dios demanda en su palabra. El no matarás involucra en profundidad la esencia de nuestra alma. Y cuando dejamos que eso empiece a cundir dentro de nuestra alma, finalmente termina en dar la muerte a una persona. La sociedad de hoy día en la que vivimos está enferma, porque tiene cauterizada la conciencia. Se han aprobado leyes que atentan contra este mandamiento. El aborto es simplemente, bajo el principio bíblico, un asesinato de un hombre con respecto a otro ser humano. La eutanasia es la misma cosa. Es la muerte de un hombre que ha determinado que otra persona muera. Dios es solamente el que puede tomar la vida de una persona.
nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar todo lo contrario, el seguir a Dios y el bien. Y ese es el llamado. Tomar este mandamiento no en la forma negativa como está escrito, sino que buscar en la forma positiva de lo que exige Dios para todos los seres humanos. Busquemos a Dios, como dice el Deuteronomio que habíamos leído. Busquemos a Dios y el bien. Porque si tenemos eso, tenemos vida. Y la vida no depende de la cantidad de años, sino de la calidad de nuestra vida. La calidad de vida espiritual que tenemos en la presencia de Dios. Hay personas que están muchos años dentro de una iglesia, pero tienen escasa vida espiritual. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y seamos inteligentes en todo lo que hacemos para buscar esa vida plena y abundante de la presencia de Dios en nosotros. Les ruego que se pongan en pie y terminamos el oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia dándole gracias por su palabra. Y le rogamos, Señor, que tenga misericordia de nuestra vida, que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual y podamos mantener, Señor, esta conciencia limpia que demanda Dios en su palabra. Le rogamos, Señor, que usted nos ayude mediante la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que fortalezca a esta iglesia. Se lo pedimos en el amor de